Pedro Terán nace en Barcelona, Venezuela, en 1943. Inicia sus estudios de arte en la Escuela Cristóbal Rojas de Caracas. Pedro Terán es reconocido como pionero y uno de los más consecuentes creadores del arte conceptual en Venezuela, con una amplia trayectoria a lo largo de la cual ha explorado las amplias posibilidades de la idea como medio que potencia el hacer. Su trabajo se sostiene sobre dos pilares. Uno, el desarrollo de una noción de espacio-tiempo en un solo término, donde pasado, presente y futuro se conjugan con una visión de mito. Y la otra, fundamental y presente como protagonista indiscutible de su trabajo, el cuerpo. Cito a María Luz Cárdenas en un texto que escribe para la muestra Archivo Abierto. Esta muestra está concebida para exigirnos ver, pensar y acercarnos al trabajo del artista desde una perspectiva múltiple, intimista, reflexiva, discreta pero profunda, alejada de la pompa visual pero refinada y cercana a la inteligencia. Y es que así se percibe a este protagonista de nuestro capítulo de hoy. Un artista que recorre territorios altamente intelectualizados y a la vez profundamente espirituales y ritualistas. Soy Inés Espinal y esto es Luz es lo que se ve. Pedro Terán, 60 años de carrera artística. Vamos a empezar por allí. ¿Qué se siente cumplir 60 años de trabajo continuo en el mundo de las artes? Bueno, 60 años significa para mí un lapso de tiempo donde he podido desarrollar algunas propuestas y mirar un poco en retrospecto y identificarme con algunas etapas de ese trabajo desarrollado. Yo no quisiera con esa frase de 60 años de trabajo cerrar esa posibilidad de aún de crecimiento y sobre todo de desarrollar nuevos proyectos. Creo que vamos a darle un poquito más de tiempo a ese lapso. Esperamos, todos Sí, esperamos eso. y tener yo la oportunidad de todavía Pero es divertirme un poco que con la seguro. creación. Tu vida ha sido un continuo desarrollo, me refiero a tu vida artística. 1964 es tu primera exposición en el Pez Dorado. Es una muestra de collage, de pintura, que no tiene que ver en lo absoluto con el Pedro Terán que conocemos ahora y que ha transitado por muchísimos caminos y ha trabajado con muchísimas herramientas para elaborar un discurso coherente con él en el transcurso de estos 60 años. No pretendemos que terminen aquí y que la experimentación cese en lo absoluto. Me gustaría sí que me comentaras cómo fue esa primera exposición en el Pez Dorado, en un lugar tan emblemático además para el caraqueño, en un lugar que creo que era contemporáneo, si mi memoria me falla, si no me lo corrige, con el Techo de la Ballena, pero que era más bien hacia el tema de la literatura y eso, ¿no? Por parte del Techo de la Ballena. Por parte del Techo de la Ballena, sí, ciertamente. ¿Cómo fue esa exposición? ¿Cómo estaba esa movida en ese momento? Era 65, el año 65. Sí, ¿Cómo se inicia esa movida ahí? mira, ahí sí podemos iniciar. De hecho, fue mi primera exposición individual. Eh, yo estaba aún en la Escuela de Artes Plásticas Cristóbal Rojas, entonces por eso te digo, es el inicio, el principio de mi trabajo y se concretó a dos géneros, la pintura y el collage.
La pintura representó un vínculo más con lo tradicional, y bajo la influencia de la enseñanza que se recibía en ese momento, específicamente de mis profesores, un tipo de expresionismo, de figuración expresionista que era lo que estaba percibiendo en ese momento a través de la enseñanza que tenía en la Escuela de Artes Visuales Cristóbal Rojas. La otra parte era más lo que a mí me interesaba porque me desvinculaba ya de esa enseñanza y me permitía más la experimentación. De hecho, el principio collage es una ruptura con lo tradicional. ¿Mm? Y posibilita una cercanía, una mejor cercanía con la vida que la pintura que estaba desarrollando o que con la cual me estaba iniciando. Eh, Pertenecí en ese entonces al grupo del Pez Dorado. El Pez Dorado fue una especie de, pudiéramos decir, de club de estudiantes y profesores de la escuela Cristóbal Rojas de ese entonces. Y era frecuente que se dieran exposiciones de los estudiantes y de algunos de los profesores. Y nos diferenciaba con el Techo de la Ballena, que el Techo de la Ballena era un grupo ya más, como apuntamos anteriormente, o mejor dicho, vinculado más con la literatura. Eh, Fue en términos plásticos, sí, un grupo importantísimo porque se produjo en ese entonces una experiencia trascendental por la ruptura en ese momento de Carlos Contramaestre con su homenaje a la necrofilia. Eh, Fue obviamente una experiencia muy distante a lo que yo como estudiante todavía, Estaba repito, formulando. estaba, sí. Entonces, pero sí nos tocábamos de alguna manera. Eh, y ese fue pues el inicio de mi trabajo artístico. O por qué te mueve a salir de la Escuela de Bellas Artes aquí, de la Cristóbal Rojas, e irte a otro país, e irte a Roma? Porque sales de la escuela y decides irte a Roma. ¿Qué te mueve ahí a hacer ese movimiento, no? ¿Qué Sí, bueno, sucede? mira, ¿Cuál es la inquietud que tiene Pedro? estamos hablando ya hacia mediados de, sí, de la década del 60 y ya ahí están esos gérmenes por el cambio, por tratar de encontrar otras cosas. Yo como estudiante ya quería, tenía curiosidad o solicitaba un poco más de alimento para el espíritu, sobre todo para la cuestión de la experimentación en arte. Y atravesaba también por esas mismas circunstancias que se de cambio, de situaciones políticas, etcétera. Te decía anteriormente lo del Techo de la Ballena. El Techo de la Ballena es una respuesta a esa situación que se vivía, ¿no? Sí, un deseo como de rompimiento Había de la... precisamente eso y bueno, y estaba como, diríamos, en el aire. Y yo no estaba muy conforme con la escuela, entonces también estaba esa ya, Y no ese conforme, deseo. perdón que te interrumpa, no conforme con lo que te enseñan o con los lenguajes que estás aprendiendo, que te están enseñando allí. Sí, O sea, precisamente ahí es donde está el germen que decía, que ya había un deseo por otra cosa. De hecho, con la misma exposición con la cual me inició en el Pez Dorado, hay en los collages, se introduce el principio collage en mi trabajo, que es un anuncio de lo que vendría sí, sí, después. Y
eh, el grupo tenía o estaba bajo el influjo de Europa. Eso es de los grupos anteriores, como los disidentes, y otros artistas no de la escuela de disidentes, habían estado en París y en Europa, y era como un llamado a eso. Y uno de mis profesores, Alirio Rodríguez, se había formado en Italia, y en varias ocasiones me señaló de que algunos de mis trabajos reflejaban el paisaje italiano. Y tú sin Cosa que yo conocerlo, sin conocer, haberlo visto entonces, nunca. Ajá. entonces yo me quedaba con una gran interrogante porque eh, y de allí pues se inició ese deseo de salir, y precisamente de salir hacia Italia. Fui a Italia ya para finales del 65, 64, 65, por ahí. Ya yo estaba con ese deseo De, y me fui a Italia. de esa época del 65 tienes una obra que se llama Poema Romano. Ese poema romano es tu impronta, la impronta de tus manos sobre un papel impreso. Cuando yo lo vi, eso me da a mí, me dio pistas de lo que tú serías después, sin duda, porque es como un anuncio de que el cuerpo, mi cuerpo, va a ser mi huella, mi signo, ¿no? O sea, mi forma o mi herramienta para expresarme. ¿Me equivoco o...? Bueno, sí, precisamente el papel que señalas fue tomado de una revista de poesía, literatura, y sobre ella es que estampo las huellas de mi mano en ese poema romano. Eh, Era una continuidad del principio collage que ya había iniciado en Caracas. Y la huella, significativamente, o la huella de mi cuerpo, extensión de mi cuerpo, era una manera de, un deseo de trascendencia, un deseo de dejar eso, una huella. El hombre siempre ha tenido necesidad de trascender y de ser recordado en la eternidad. Sí, bueno, Y, de cierta manera las improntas este, en las cuevas, ¿no? De la prehistoria sí, son como el documento, o son como, sí, el documento que deja el hombre de que estuve aquí, o de que esto pasó, correcto. o de que existí, ¿no? Es un poco eso. Sí, Es un poco el registro de un performance, quizás, sí, por ahí ¿no? va la cosa. Eh, Esa huella o ese poema romano obviamente se vincula a esos orígenes, pero también a una contemporaneidad. La aparición de la huella de la mano en las pinturas rupestres, pudiéramos conectarla en el presente con artistas que han desarrollado trabajos donde la huella específicamente pudiera mencionarte al artista inglés Richard Long, que hizo mucho uso de la mano, y crea obras vinculadas o llamadas del arte de la tierra. Para mí son un poco más que eso. Y también una italiana llamada Cati de la Rocca, que desarrolla un trabajo de corte feminista a través de la huella de la mano, con la palabra, etc. Eh, ese vínculo de los orígenes con lo contemporáneo, pudiéramos establecerlo a través de eso. Sí, sí. Personalmente, la mano como extensión de mi cuerpo, y allí sí hablamos del cuerpo y lo que mencionas de que son un trabajo premonitorio, o es un trabajo premonitorio, anuncia, como bien lo decía, esa relación del cuerpo
en el tiempo y en el espacio que he desarrollado con mi trabajo. Es así. Estás en Italia, regresas a Venezuela, estás aquí quizás un par de años y regresas de nuevo a Europa, pero esta vez a Londres. En Londres se inicia todo este camino increíble que has llevado a cabo a través de estos 60 años de carrera artística, Pedro. Pero sin duda con una búsqueda distinta, ¿no? Tú no eres pintor, tú no eres escultor, tu huella es el cuerpo. Y se inicia en estos años 70 todo un periodo muy definitorio, digo yo, ¿no? Para lo que viene a continuación hasta el día de hoy. ¿Qué consigues tú en Londres que despierta eso? Que hace que digas, oye, por aquí voy a ir. Este es como el camino que me interesa, ¿no? Mira, Yo no quiero pintar los arbolitos romanos, los pinos romanos, no, eso no es mi intención es otra cosa. ¿Qué lo define en Londres? bueno, mira, ese germen o ese gusanillo que ya uno llevaba para Europa se continúa, es decir, yo no estuve mucho tiempo en la Academia de Bellas Artes de Roma porque también entré en un desacuerdo con lo que estaba y entonces prefería más el desarrollo de mi trabajo, mi propia investigación. Perdón, porque era más enfocado hacia las bellas artes. Pues. Sí, era una enseñanza de las bellas artes, ese aspecto mecanicista que tiene la enseñanza de las bellas artes, a diferencia, pudiéramos decir, de la enseñanza artística que hace más énfasis en el aspecto intelectual, sensible de la persona. Eh, en Londres se continúa ese deseo y allí siento más esa libertad y de hecho ya para principios, yo llego finales de los 60 a Londres y ya en Londres hay, eh, ¿cómo te diría? Estaban los cambios presentes, la minifalda, la píldora, la música, toda esa cosa una que revolución social. todo los tiempos estaban cambiando y una mirada a ese presente era una mirada con lo contemporáneo. Claro, con aquella avidez además, ¿no? Sí, era lo que estaba aconteciendo. Entonces la necesidad de vincularme a ese presente me llevó a todo este tipo de trabajo. Es inicio de los 70 cuando comienzo con más claridad, con lucidez, a desarrollar el trabajo del cuerpo. Son mis primeros performances que inicio en Londres, que definen, orientan un trabajo posterior. En ese entonces, que yo estaba en Roma, recibí, que estudió conmigo en la Escuela de Artes Plásticas Cristóbal Rojas, a Diego Barbosa, que venía de Caracas, y junto con él, eso te estoy hablando del 68-69, fuimos a visitar una exposición muy significativa, especialmente para Diego, porque la influencia fue determinante. Una exposición de un sudamericano, Helio Itisica, que exponía su Tropicalia en la Whitechapel Gallery de Londres. Y Diego fue muy impactado, conocimos personalmente en ese momento a Helio. Diego fue muy impactado por el trabajo de este artista brasileño y poco tiempo después comenzó a desarrollar su propuesta de acción también, que eran las chicas de las redes, con ¿no? unas redes de colores que se paseaban por el gris de Londres. Entonces esa era Pero otra de las notas. Qué imágenes tan interesantes porque uno se puede imaginar, ¿no? Un par de latinoamericanos, tú estabas con Diego Barbosa en esa época, incluso recientemente creo que logramos ver alguna fotografía que te hicieron llegar, ¿no? Donde de cierta manera apareces tú como detrás de este performance que se está haciendo.
de las No, yo estoy en muchachas. primer plano y el performance de Diego Está- las chicas están de las atrás. muchachas Sí, con redes. sí, recientemente y gracias a una amiga que está de arte encontrado que está en Perú, que me hizo llegar la foto y fue una conexión con el pasado, Qué con un maravilla, sí, querido sí, sí, pasado. sí, sí, Sí. sí. Estas chicas con redes, ¿cuál fue el impacto de esta acción en lo que estaba pasando? Porque esto fue en la calle. O Sí, sea, sí. ¿qué veía la gente? ¿Qué decía la gente? ¿Qué sienten ustedes? Bueno, me imagino que habría que haberle preguntado a Diego Barbosa, ¿no? Sí. ¿Cuál fue su impresión? Pero tú que estabas ahí con él, ¿qué comentaron después? O sea, ¿cuál fue no sé, la sorpresa? Lo que Bueno, mira, pasaba ahí? primeramente estamos hablando, y era invierno, por cierto, estamos hablando de ese Londres gris, ¿m? Que está transformándose y nosotros de alguna manera comenzamos también a introducir nuestro granito de arena. En el caso de la propuesta de Diego, de las chicas con redes, significaban primero una participación, porque de alguna manera el público era invitado a participar si querían ponerse una red o seguir con las chicas. Estaba el elemento participativo, era un elemento festivo, porque aludía a ese tipo de fiestas, sobre todo fiestas populares, el elemento popular que que introducía Diego en su trabajo, daba una nota resaltante en ese paisaje gris que te menciono. Obviamente que esto estaba conectado a la idea de vincular el arte con la vida, ¿sí? Sacarlo del museo, del cubo blanco y producir experiencias más Sí, trascendentales. interesante porque si uno bueno, viendo ahora el registro que quedó de este performance que se hizo, de esta acción que se hizo, ves a las chicas vestidas con las redes puestas encima, y bueno, mi asociación muy personal, este, además de lo festivo, porque hay ciertas imágenes que denotan mucho eso, ¿no? Que hay un ambiente relajado, alegre, ¿no? De la gente como sorprendida. Pero hay fotos en que tú o yo no logré sino asociarlo con estas burkas que usan las mujeres, ¿no? Donde se les prohíbe las de Afganistán, por ejemplo, ¿no? O sea, las veo, veí las imágenes y dije, caramba, también sentí como la feminidad cancelada y cerrada, ¿no? En estas redes. Bueno, no estoy de acuerdo. Es una lectura, es Sí, que es es una una lectura apreciación, es una con lectura. lo que está pasando ahora, ¿no? Sí, es una lectura. Con cosas que Yo más pasan. bien diría que precisamente esa cancelación vendría a resaltar la figura femenina. Y de hecho la propuesta se llama Muchachas con redes, ¿no? Tantas chicas con Eran redes. ¿Ah? 30 Estas muchachas con muchachas, redes, 30 sí, sí, muchachas sí. con redes. Entonces, no hay, sí, es notable. Además, en el caso, aquí se está dando una celebración en lo que estás apuntando, hay más bien una represión Por eso. ¿m? Hacia lo femenino y en ese sentido esa especie de participación hacia lo libertario de estas acciones eh, dan una trascendencia que no creo que puedan ser la lectura no creo que sea para mí la adecuada. Mira, los 70 también son el inicio de tu trabajo de fotografía y performance, ¿no? O sea, o fotografía performática. Tenemos mucho registro, ¿no? De este trabajo que hiciste allá. Caminando un año, develamiento, a la moda,
carta de identidad, ¿no? Identificar este trabajo fotográfico, o sea, empiezas a vincular tus acciones performáticas con la fotografía. Es Bueno, correcto. ah, La fotografía, no como antes mencionabas, es difícil que se me categorice como pintor, escultor, fotógrafo, estas cosas. Sin embargo, en el caso de la fotografía, ha sido una herramienta que le he dado mucho uso y ha sido de gran ayuda para pero no mí. eres fotógrafo No soy tampoco. fotógrafo, admiro cierta fotografía, pero no pretendo ubicarme en tal caso, me quería una fotografía creativa. Eh, pero es importante señalar que en mi caso la fotografía se conecta a un hecho performático, que es lo que le da ese sentido a la fotografía, o a la fotografía que yo hago. Entonces, la acción secuencial, porque en la fotografía aparecen secuencias, en muchas de ellas, son importantes en esa relación. Al mismo tiempo, había de mi parte un interés por el cine, y de hecho estudié 2 años de cinematografía en Londres, pero no era tanto eh, que me conectara con el cine en ese sentido formal o con la fotografía. Era más por el elemento performático que te señalo que me interesaban estos medios. Después, tienes un importante periodo en donde trabajas con la Polaroid, eh, de casi 10 años, ¿no? De trabajo con Polaroid. Bueno, yo soy pésimo De los, contando sí, y sí, sí, con las el inicio de fechas, los pero 70 sí hasta el hay 82, sí, por allí. sí, sí, creo que tienes toda razón. Casi, Pero es que ajá. como no hay un trabajo, no hay una línea que pudiéramos decir que se define, sino que hay varias, Sí, sí. participan manifestaciones diversas. Está la acción corporal, está la fotografía, está la intervención en el paisaje, están las intervenciones urbanas. Hay una diversidad de propuestas, categorías que no pudiéramos decir que fueron únicamente pertenecientes a la Polaroid, pero sí hubo, y te doy razón, un periodo considerable que se desarrolla el trabajo de Polaroid. Los inicios de la Polaroid comienzan precisamente aquí en Caracas, y precisamente una exposición individual en el Museo de Bellas Artes en 1976 llamada Blancas Paredes. En esa exposición elaboré por primera vez el paregrama, que es un término compuesto de pared, aludiendo a la institución museo, los muros blancos de la institución, y grama, pared, grama. El grama, viniendo de la fotografía, como decir fotograma, ese pared, grama. Y ¿Y la Polaroid, consistía en qué ese paregrama? bueno, consistió en que tomaba una imagen o fotografiaba, mejor dicho, a la pared, la nada o el vacío que puede ser ese blanco de la pared. Lo fotografiaba, y lo que era fotografiado se colocaba a través de la imagen de la Polaroid y se refotografiaba hasta crear una especie de efecto túnel. Infinito, Sí, incluso, así es, definitivamente visualmente. una vocación por el infinito se produce con estos trabajos de Polaroid. Que es otro además de tus como pilares o de tus fundamentos en el trabajo, ¿no? Que es el tiempo, el espacio, bueno, y el cuerpo, ¿no? Sí, te Este, faltaría agregar un cuarto. ¿Cuál es el cuarto? El mito. El mito, sí. Bueno, claro, claro, pero eso hablamos luego. Eh, pero, sí, esa sensación
infinitud que produce fotografiar, de lo fotografiado, lo fotografiado, lo fotografiado, que además lo convierte en una fotografía, vamos a, no sé, pudiéramos clasificarla como abstracta, ¿no? Haciendo abstracciones del espacio también. Y en esa área creo que terminas también siendo pionero, ¿no? Sí, Además bueno, de sí, ser un conceptualista pionero en el país, sí, ese trabajo fotográfico de la Polaroid termina siendo tú también uno de los artistas que inicia a trabajar con esa herramienta, que la usa por mucho tiempo, pero además que le da muchísimas posibilidades, porque es eso, la conviertes en registro de performance, la conviertes en piezas abstractas, la conviertes en mediciones de tiempo, ¿no? O sea, trabajas como muchas áreas con la Polaroid. sí, sí, ciertamente, me agrada la conversa porque se ve que eh, hiciste un buen trabajo Se sobre, ve que conozco al sobre mi artista. persona, sobre el artista. Mira, la Polaroid, muy bien dicho por ti, tiene esos componentes, pero básicamente en la Polaroid encontré ese encanto de lo no profesional, para comenzar. Y luego que se diferenciaba de la fotografía analógica en cuanto a su inmediatez. Esa inmediatez esa cosa instantánea fue lo que me produjo Maravilloso, porque sí, la atracción o de sea, la Polaroid. si hacemos paralelismo, es la inmediatez de lo digital de ahorita, que toma la foto y veo el Sí, es como un resultado, ¿no? anuncio de las cosas que venían. Ajá, ajá. Entonces, la Polaroid me permitía no solamente eso, sino que en el desarrollo de algunos de los trabajos planteaba la posibilidad de que lo que se llamaba espectador se hiciera más un ser participante. Entonces desarrollé un grupo de trabajo que no eran para ser vistos, eran para ser leídos y también producir una operación de recreación por parte del receptor. Entonces, no te colocabas en una actitud de contemplación frente a esos trabajos de Polaroid, sino que tenías que realizar una lectura y era como que renacía el trabajo que el artista había propuesto. Entonces se Interesante. daba esa recreación por parte del receptor. Eso me parecía muy importante en esos trabajos, como parte de lo que te hablo de la Polaroid. Claro, trabajas también mucho el tema de los nudos, ¿no? De esta Sí, especie de equipos que sí. quizás, ¿no? Y ahí Pudieran ser. con el mito Que se estableciste que te vincula, habías olvidado no me he olvidado, de que se vincula con el mito. ese cuarto componente de mi trabajo artístico. De hecho, las categorías conceptuales que lo definen sería el espacio, como dijiste, el tiempo, el cuerpo Y y el el mito. mito. Entonces, el mito precisamente comienza con la Polaroid. En Roma conocí a un artista peruano, un excelente artista, poeta, Jorge Eyerson, que trabajaba unos nudos en referencia al lenguaje de los quipus. Y ya en Londres, con esas cosas asentadas y recordando un poco el trabajo de Jorge, encontré que el nudo era una conexión con lo que yo dejaba atrás. Entonces estaba ante había iniciado un viaje hacia Europa y en ese viaje portaba conmigo estas cosas y significó el nudo, además ese vínculo con el lenguaje de los quipus, podías hacer cuentas con los Con los nudos nudos. que utilizaban los antiguos incas. Entonces yo me inspiraba un poco en eso, ¿no? El nudo era como sugerirle al receptor que, que
desanudar a la obra o esa propuesta que yo le hacía. Y al mismo tiempo, pues ese vínculo con una identidad. Entonces, allí comienza, diría yo, mi vínculo o mi mirada a la inversa, mirar hacia nosotros, que luego se va a continuar y con mayor definición con el mito del Dorado, que desarrollé una serie de trabajos vinculados a esa mitología, tanto de intervenciones de espacios públicos como el cuerpo. De hecho, en 1981, en el primer coloquio latinoamericano de arte no objetual que se da en el Museo de Arte Moderno de Medellín, allí presenté Nubes para Colombia. Nubes para Colombia fue un performance que causó un gran impacto en esa experiencia del coloquio, y allí se recreaba esa cosa nuestra del mito del Dorado. Interesante. Mito que habla mucho sobre nosotros. Esa conexión que, bueno, fíjate que no, a mí no se me había ocurrido, de ese nudo, es como el origen, o sea, a ver, ahora cobra mayor importancia estas polaroids que se realizaron en esa época, que son estos nudos, que además fotografías el vacío, los nudos, repetidamente nudos, ¿no? Porque son el inicio de esta vertiente tuya de estudiar el mito y de trabajar con el dorado, que además entonces da para una nueva década más, si se puede decir así, de trabajo pensado en el mito, donde estudias, reflexionas acerca del dorado. Son los 80, definitivamente me parece una década de muchísima fuerza y mucha potencia, ¿no? Pero antes de que hablemos de este trabajo del dorado, ¿cómo son los 80 en Caracas? Porque estás aquí en Caracas. O sea, haznos una visión de cómo es la ciudad en ese momento. Y después retomamos de nuevo mira, yo como provinciano, en el sentido que yo llegué a Caracas de Barcelona. Barcelona era todavía pueblo, ¿no? Ya Caracas comenzaba a ser una cierta metrópoli. A mí me enamoró Caracas. En ese sentido, pues yo soy muy caraqueño. Y de esos íconos que me impresionaron en el paisaje,